Marco teórico. Como ya se dijo, según el Diccionario de la Lengua Española, editado por la Real Academia Española, perfil, entre los diferentes conceptos que da a este término, podemos mencionar que significa conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o algo. Docente, según la misma fuente bibliográfica, significa que enseña, perteneciente o relativo a la enseñanza. Enseñanza está referido a sistema y método de dar instrucción. Conjunto de conocimiento, principios, ideas, etc., que se enseñan a alguien según Manuel Osorio, docente, es el que enseña, como el maestro, el profesor, el catedrático. Enseñar, según la primera fuente bibliográfica citada, significa instruir, adoctrinar, amaestrar con reglas o preceptos. Con los conceptos antes citados, podemos esbozar sobre el perfil adecuado del docente universitario, exponiendo lo siguiente. El perfil adecuado del docente universitario está dado por un conjunto determinado de cualidades que todo docente debe adquirir, a fin de transmitir conocimientos, principios, ideas, preceptos, etc. El profesor MSc, Fabián Benzo, de la Facultad de Química en la Universidad de Rusia, sobre el tema hace algunas propuestas sobre el perfil de la carrera docente, trazándose objetivos, que enunciaremos los que nos resulta importante para nuestro trabajo, siendo estos: a actualizar los criterios de evaluación de méritos para que se reconozca la opinión de un docente a seguir una carrera con un perfil determinado: enseñanza, investigación, extensión, asistencia técnica. B. Mejorar el aprovechamiento de las capacidades de los docentes, contando con docentes más motivados y mejor formados en actividades específicas de relevancia. El autor aludido, en la obra citada, fundamenta su propuesta en los siguientes fundamentos, que a continuación citamos los más relevantes. Lo que distingue a un docente universitario es la capacidad para generar conocimientos. Por esta razón, se considera que en algún momento de su carrera docente debe demostrar objetivamente que tiene esta capacidad. Dada la realidad actual, no se puede dar el lujo de tener un docente que no dicte clases. Por lo tanto, la enseñanza es la única función que necesariamente debe todo docente. La propuesta contempla tanto al docente que le interesa desarrollarse en todas las áreas: enseñanza, investigación, extensión, asistencia técnica, como especializarse en alguna de ellas. El perfil del profesorado universitario ha estado muy relacionado, a través de la historia, con el modelo de universidad imperante del momento, medieval, napoleónico, investigador alemán. El docente universitario tiene su magisterio en función a modelos subyacentes de profesor-alumno. El modelo docente tiene como característica principal la transmisión del saber como algo dado y cerrado, memorismo, apuntes en clase, examen como único método de evaluación en clases, etc. Por otro lado, el modelo investigador ha puesto de relevancia que la gran importancia del proceso estaría en la creación de conocimiento innovador, productivo, donde transmitir lo último sería lo verdaderamente lo importante y significativo en el rol del profesorado. La investigación sería la niña bonita y la docencia carga, que de alguna manera hay que evitar, olvidando de paso tal vez, que la universidad no existiría sin el alumno. Detrás de todo esto se propone un nuevo modelo en educación, el de las universidades anglosajonas. El alumno es el centro de la acción docente, la evaluación de su trabajo, sus horas de estudio, de prácticas, trabajos en grupo, tutorías, serán el eje de actuación con el alumno, quedando así relegado a un segundo plano la figura del docente universitario, pasando a ser un guía, orientador en la información relevante. El docente universitario es aquel profesional que ha de provocar procesos de aprendizaje en el aula, conocer la dinámica de la misma, seleccionar y organizar contenidos, facilitar el surgimiento y la formulación de interrogantes, alimentar la discusión y el debate, mesurado, por supuesto. Sierra Bravo, en su trabajo de investigación científica, para optar el grado de doctoral, quien expresamente manifiesta en el subtema de su obra, sobre rasgos del método científico que expresamente señala. En esta descripción del método de investigación científica no solo se comprenden sus distintas fases, sino de ellas se deriva su carácter complejo, especificado por los siguientes rasgos. A la vez es inductivo y deductivo. Es inductivo en cuanto procede mediante la clasificación sistemática de los datos obtenidos durante la observación,
con el fin de determinar las regularidades que presenta. En nuestra Constitución Política del Estado, en su artículo 18º, cuerpo normativo recogido por la anterior ley universitaria, ley número 23.733, 23, como la vigente, dada por la ley N-grados 30.220 promulgada el 3 de julio del 2014, en sus primeros preceptos de esta, donde se precisa que la educación universitaria tiene como finalidad la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. Sobre el tema, el constitucionalista, Enrique Bernales, al comentar el artículo 18º de la Carta Magna, manifiesta que, con el artículo transcrito la Constitución de 1993 mantiene, como en su caso lo hizo la Carta de 1979, el tratamiento a nivel constitucional de los asuntos relativos a la universidad. En su afán de reducir el número de artículos de la nueva Carta, el constituyente ha agrupado a punto seguido un conjunto de materias que debieron merecer un tratamiento por separado, para una mejor comprensión de los asuntos pertinentes a la identidad universitaria. Agrega el autor citado, la universidad es un centro de creación y difusión de conocimiento y cultura. Por ello, los fines que le reconoce la primera parte del artículo 18º de la Carta son los que efectivamente le corresponden. El mismo autor citado, en otra de sus obras nos menciona, el espíritu creativo de la libertad académica, la investigación y el trabajo científico, no dependen de ningún señalamiento jurídico, aunque sea de nivel constitucional, antes bien, ese tipo de mención puede en la práctica generar situaciones de restricción e intolerancia. En la Universidad de Xalapa de México, Estado de Veracruz, el área de investigación en educación superior de la Facultad de Educación y Ciencias Humanísticas, han desarrollado un tema sobre el perfil profesional docente adecuado, materia de investigación, del cual podemos resumir algunos contenidos de dicho trabajo, teniendo en como certeza que la participación de los profesores es sustancial para el logro de calidad en la educación superior. En esta investigación se profundiza en la búsqueda de evidencias que permitan contestar cuál es el perfil del profesorado de la Universidad de Xalapa, cómo responde a los requerimientos actuales de la enseñanza superior, cómo encuadra ante las necesidades de la Universidad de Xalapa, hasta qué punto podemos hablar de la necesidad de la formación continua del profesorado, cuáles son las ventajas y desventajas a las que se enfrentaría un programa de formación continua. ¿Es viable la aplicación de programas de formación continua? ¿Qué líneas de formación se tendrían que contemplar? ¿Y cómo se formaría el programa de formación continua para los docentes? Para aprender a mejorar su práctica profesional, el docente ha de constar sus teorías previas con las evidencias de una reflexión rigurosa sobre su quehacer. 30. La actividad del docente universitario no puede regirse por la rutina o por la aplicación mimética o imitación de teorías que otros han elaborado para situaciones concretas. De ser así, el docente se convertiría en un simple ejecutor. Es la investigación de los docentes sobre su propia práctica lo que se convierte en eficaz impulsora de la mejora profesional. Ha de comprender cómo se utiliza y elabora o reconstruye el conocimiento científico, cómo se resuelven situaciones inciertas y desconocidas, cómo se toman decisiones, cómo se experimentan hipótesis de trabajo, cómo se utilizan técnicas, instrumentos, procedimientos, recursos. El docente universitario ha de favorecer y potenciar en el alumno la creación de destrezas cognitivas de alto nivel, crítica, especulación y dialéctica. El perfil profesional adecuado del docente universitario viene condicionado por un devenir histórico, marcado por el modelo educativo, institucional, legislativo y social del proceso docente. Su rol vendrá enmarcado en un modelo sistemático e interdisciplinar, donde la docencia, la investigación, su saber hacer y querer hacer conformará su acción educativa. Citando a Fernando Cortés, en su ensayo intitulado, traducido al español, Profesión, profesor, sabio, ángel o demonio, nos manifiesta que para el presente trabajo resulta de vital importancia su punto de vista sobre la formación profesional y su perfil, expresando lo siguiente: quiero con ello insinuar al preguntarse inicialmente si el profesor es un generalista o un especialista, que de sabios, de locos y de aprendices todos los profesores deben tener un poco y que la
Disponibilidad para el heteroaprendizaje es hoy una contingencia necesaria para la supervivencia de la especie social en que se construyó el profesorado. En otras palabras, solo está en condiciones de enseñar quien está disponible para aprender permanentemente. Ahora, preguntémonos, ¿qué sabe el profesor? Sabe, con seguridad, de su especialidad, por lo menos académica y científicamente a ella está vinculado. Como persona, única e intransmisible, sabe de sí mismo y como ciudadano sabe también de los demás. La preparación integral en la nueva universidad implica transmitir a los estudiantes no solo conocimientos, sino también valores, partiendo de que estos están relacionados con contenidos idénticos, que implican emociones, afectos y constituyen la expresión legítima del sujeto que los asume, por lo que su desarrollo marcará las pautas a seguir a los futuros profesionales. Además, se les garantizan espacios en los que puedan crecer profesionalmente y como seres humanos, apoyando la necesidad de educar a la vez que se instruye, utilizando las posibilidades que brindan la sociedad y la comunidad universitaria. En este sentido, resulta fundamental aprovechar el desarrollo de esta labor educativa desde el contenido de las disciplinas y las asignaturas. Marco conceptual. Según el marco teórico descrito en punto precedente, podemos afirmar que gran mayoría de las investigaciones desarrolladas sobre la enseñanza superior se han realizado dentro del paradigma proceso-producto, analizando la conducta, aptitudes y actitudes, un perfil profesional adecuado y campos profesionales, en particular del docente universitario, se manifiestan en función del tipo de conocimiento, destrezas y actitudes, y que han de poseer ciertas cualidades que las consideramos válidas. Por citar: cognitivas, información básica, habilidad de razonamiento, capacidad de conocimiento. Técnicas, destrezas físicas, manipulativas, esenciales para desarrollar la profesión. Actitudinales, intereses, valores, ética, argumentos, racionalización, acción y resolución de problemas morales. Psicosociales, interacciones humanas e interpersonales, comunicación entre colegas. Socialización, internalización gradual de los valores de la profesión. Destreza de aprendizaje, destrezas para decidir qué se necesita aprender, cómo aprenderlo y cuándo se ha aprendido. La cognoscitiva está dada básicamente en la capacidad de conocimiento que debe tener el docente, a efectos que el nivel de pensamiento han de ser promovidos en los alumnos, en la información básica, la habilidad de razonamiento, a efectos que aquel promueva en sus alumnos un nivel de pensamiento crítico, analítico y dialéctico. Las técnicas son las características que debe poseer el docente, como son destrezas físicas, manipulativas, esenciales para desarrollar la profesión de docente, estar capacitado y dominar la didáctica, como elemento esencial para formar adecuadamente a los nuevos profesionales que han de egresar de las instituciones de educación superior. Las actitudinales está constituido por intereses, valores, ética, argumentos, racionalización, acción y resolución de problemas morales. De allí que el docente no solamente debe serlo, sino también parecerlo. Los psicosociales están dados por las interacciones humanas e interpersonales, para con los demás que lo rodean y forman parte de su universo, esto es, su centro de labor académica, por citar, la comunicación entre sus colegas, el personal administrativo de quien depende. La socialización es la internalización gradual de los valores de la profesión, como docente. La destreza de aprendizaje constituye propiamente dicho en la habilidad para decidir qué se necesita aprender, cómo aprenderlo y cuándo se ha aprendido. El perfil profesional adecuado de un docente, sea universitario o no, viene constituido por una confluencia entre patrones internos, personales, formas de ser y concebir su profesión, y patrones externos, sociales, académico que expresan el sentir de la sociedad. Los patrones internos de un docente están dados por las cualidades personales, formas de ser y concebir su profesión como parte de su vocación, distinta pero a la vez complementaria a la vocación de la profesión que ejercen y se ha preparado. Los patrones externos de un docente están dados por factores sociales, académicos, que expresan el sentir de la sociedad respecto que se espera de él. No resulta fácil afirmar que la formación del docente universitario en nuestro país
no resulta ser el más adecuado, por lo que resulta necesario tomar como referencia lo que sucede en otros países más desarrollados. Así, por ejemplo, académica, asume que lo importante en la enseñanza es la transmisión de información, debiendo agregar además que el docente es consciente que su rol es más de facilitador, pero asumiendo que este nuevo rol es de mayor responsabilidad que el ser mero transmisor de conocimientos. Práctica, destaca el componente práctico de la enseñanza, artístico, de oficio y del docente como práctico. Tecnológica, esta concepción se centra en que el docente ha de conocer y dominar la destreza de la enseñanza. Personal, deriva de la psicología personalista, asume que aprender a enseñar es un proceso construido para comprender, desarrollar y usar eficazmente en sí mismo. Crítica social, asume una concepción del como un sujeto crítico con respecto al conocimiento. Y para culminar, citaremos a Cecilia Rincón Verdugo, quien nos expresa en su trabajo desarrollado para la OIE El maestro investigador y la dignidad profesional, quien nos manifiesta que un maestro investigador tiene vocación y compromiso con el saber. Es capaz de establecer un diálogo entre los saberes universales y locales, entre los saberes de los estudiantes y los de sí mismo. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.